Somos personas únicas, irrepetibles. Cada uno tiene su historia y eso nos hace también sentir solos, porque nadie va a entender nuestra razón de la existencia y de alguna manera vamos buscando plenitud y vamos buscando respuestas. Esto mismo nos ha enseñado Jesús en su misión y especialmente en el desenlace de lo que significó su muerte. Jesús sintió más soledad. Las insidias, las conjuras, las condenas. A medida que los adversarios y enemigos de Jesús iban observando libertad y sus actitudes abiertas, incluso actitudes de Cristo que eran consideradas desafiantes o provocativas con respecto a la ley y a las costumbres de los ancianos, ese cerco contra Jesús se va a ir estrechando. Así que la realidad de su condena es una necesidad para ellos, la eliminación de ese hombre que les ha cuestionado y están buscando ahora una oportunidad. El deterioro que podía causarle Jesús, especialmente en cuanto a su autoridad, en cuanto al prestigio, eso les resultaba a ellos insoportable. Había que buscar un atajo para evitar al pueblo que Jesús los convenciera, que Jesús siguiera persuadiéndolos acerca del reino. Y en no pocas oportunidades, el mismo Jesús les irá echando en cara esas intenciones, irá quitando la máscara. Se trataba de los judíos, de los jefes de las instituciones de Jerusalén. El Evangelio de Juan los presenta en los sucesivos viajes a Jerusalén y, por ejemplo, en la celebración de la fiesta de los tabernáculos y con motivo de una discusión, se dice, ¿no fue Moisés quien dio la ley? Y sin embargo, ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué queréis matarme? Dice Jesús. Y otra vez, en discusión, yo sé que soy descendiente de Abraham. Sin embargo, intentáis matarme porque no aceptáis mi enseñanza. Y ante la contundencia de la afirmación de Jesús, os aseguro que antes que Abraham naciera, yo soy. Así que ellos ya no se detendrían y van a querer la ejecución que tanto han deseado. Esto es lo que nos dice el pasaje. Los judíos tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Así que Jesús lidia en medio de esa soledad porque nadie le está acompañando, nadie sabe la profundidad de su lucha, de su entrega, y siguen las maquinaciones. Subir a Jerusalén tenía un significado peligroso porque había un inquietante pronóstico. Cuando llegó el tiempo de su partida de este mundo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén, dice Lucas capítulo 9, versículo 51. Jerusalén será el lugar de conflicto y del acoso de la controversial confrontación. Será el lugar de la muerte consumada, de la vida entregada, de la resurrección que corona la vida. Y una de las cautelas que empleaba Jesús siempre consistía en no quedarse con sus discípulos a dormir en la ciudad, protegiéndolos. Así que los testimonios dicen, cuando Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y observó todo a su alrededor, pero como ya era tarde, se fue a Betania con los 12. Igual al día siguiente, cuando se hizo de noche, salieron fuera de la ciudad y dejándolos de los sacerdotes y maestros de la ley, salió fuera de la ciudad y fue a Betania, donde pasó la noche. Mateo 21, 17. Jesús conservaba la integridad de sus discípulos. Él sabía que esto podría desencadenar en una batalla en donde otros resultaran heridos o lesionados, y evitaba eso. Jesús vivía su propia soledad. También el Evangelio de Juan, en la última visita a Jerusalén, confirma esa táctica de Jesús ante la decisión de darle muerte, y porque los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes terminantes de que si alguien sabía dónde se encontraba Jesús, les informase para ellos poder detenerlo. Por eso Jesús dejó de andar públicamente entre los judíos, dice, se marchó a la región de Judea y se fue a un pueblo llamado Efraín, muy cerca del desierto, y se quedó allí con sus discípulos. Y aún hay más,
Dice que después de dar un discurso en Jerusalén, Jesús se retiró escondiéndose de ellos. No era un acto de cobardía, era un acto de prudencia. Era el acto en donde Él los conservó hasta el final. Algunos episodios muestran un intento casi desesperado por capturar a Jesús. Dice que la gente quería arrebatarlo para hacerlo rey, pero ellos querían capturarlo para condenarlo. Es como un estribillo que se menciona en los últimos tiempos de Jesús, que con engaño y con astucia querían buscar en Jesús una razón para capturarle. Así que con la oportunidad y la complicidad de Judas, finalmente, uno de los 12, prenderán a Jesús entre las sombras de la noche con una alevosía. Hay unos intentos teológicos por buscar en Jesús una equivocación, por buscar en Jesús un error, o para ellos una herejía. Y quiero mencionar un primer intento y seguiremos con esto en otro episodio, pero hoy les dejo con ese primer intento. Así que pretendían dejar a Jesús sin respuesta ante un ejemplo que parecía incontrovertible para los saduceos. Recuerden que los saduceos negaban la resurrección. La creencia en la resurrección en el pueblo bíblico fue bastante tardía. Los saduceos le recordaron a Jesús la ley. Moisés nos dejó escrito: si el hermano de uno muere dejando mujer sin hijos, su hermano debe casarse con la mujer para dar descendencia a su hermano. Seguidamente le expusieron el caso de los 7 hermanos que sucesivamente fueron muriendo sin tener hijos con la mujer de su primer hermano, a quien debía dar descendencia. Todos la tuvieron por mujer, en cumplimiento de la ley. Es el ejemplo que presentan a Jesús. Y ahora llegaba la decisiva pregunta: en la resurrección, ¿de quién de ellos será mujer? Porque los 7 estuvieron casados con ella. Hermosa, hermosa la enseñanza de Jesús ante la imaginación infantil de esos hombres, de los saduceos, representantes de la no resurrección. Era fruto de su ignorancia. Por el rechazo estaban cerrados, simplemente la arrogancia. Lo cierto es que Jesús les ofreció una magnífica reflexión. 3 puntos fundamentales de su respuesta. La resurrección no debe entenderse como una mera prolongación de las situaciones de la vida presente. La eternidad no reproduce las instituciones presentes. La resurrección, en consecuencia, lo que supone es una transformación al modo de lo superior que es el espíritu para estar en la presencia de Dios. Los resucitados viven de manera como los ángeles, ya no pueden morir, ya no se casan, dice Jesús. La resurrección implica que Dios es un Dios de vivos, de vivientes. Ha creado por amor. Dios no destruye lo que ama. Por eso, por Él todos siguen viviendo. Le dice Jesús: Dios no es Dios de muertos, es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que se les habían acabado ejemplos y argumentos y habían fracasado una vez más hasta sus pretensiones. Pero este ejemplo o esta controversia teológica nos deja entrever que nunca estaremos solos. Que quizás ante el mundo, ante el aspecto humano, podamos llegar a sentirnos solos existencialmente o físicamente. Pero la resurrección nos brinda un vistazo de la compañía de Dios presente ahora y la que será en el futuro. Vamos a seguir conversando de un segundo intento teológico en donde quieren casar a Jesús a través de palabras o de doctrinas para causar la muerte, justificando que es un hereje y que va contra la ley. Bien, gracias por atender este breve tiempo. Que Dios bendiga sus vidas y bueno, mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.